Hola Colombia, ¿cómo están? Muy buenos días, me alegra saludarles a todos y a todas. Hoy es miércoles, mi miércoles de videíto. Ya pues tengo muy pocas maneras de comunicarme con las personas que me seguían en redes sociales y YouTube ha ayudado mucho en eso. Hoy les voy a hablar de dos temas, creo que eso va a hacer que el video sea un poco extenso. Me disculpan, pero pues como es el único medio que tengo, pues tengo que usar y abusar este medio y sentarme más de una vez a grabar este video, pues me quitaría demasiado tiempo, que es justamente lo que quiero ganar, tiempo para hacer otras cosas. Entonces de un solo chorro voy a sacar los dos temas. El primero es contarles que algunas personas me han preguntado cómo ha sido mi ausencia de las redes sociales, cómo me he sentido. Y les reitero, como se los dije la semana pasada, que me siento bien. Yo creo que fue un excelente experimento, que lo está haciendo y que de verdad está recuperando cosas en mí que hace mucho tiempo no exploraba. La lectura, la escritura pausada, conversar con mi familia, usar mucho más el WhatsApp, que es un medio más directo y más interactivo en términos afectivos, porque está hablando uno solamente con una persona, no se está enfrascando en debates interminables e insulsos, sino que está uno conversando realmente. He hablado mucho más con mi hijo en Colombia. Es decir, me siento bien y esto me está haciendo pensar seriamente cuándo y cómo voy a regresar, porque este bienestar no lo puedo desperdiciar. Yo pensé que el efecto iba a ser todo lo contrario, que iba a sentir ansiedad, que iba a sentir ganas de regresar, que me iba a sentir mal, que me iba a sentir angustiado, que iba a tener muchos deseos de regresar y la verdad es que no. La verdad es que haber cerrado mis redes me ha cambiado la perspectiva de muchas cosas, me ha hecho ver con otros ojos el uso de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales son engañosas. Uno a veces se imagina que desde las redes sociales se está cambiando el mundo y la verdad es que desde las redes sociales el impacto es mínimo. Algunas personas se atreven a decir que la primavera árabe y otra serie de movimientos de revolución y de protesta se han gestado en las redes sociales. Y yo creo que eso habría que revisarlo mejor. Yo creo que las redes sociales fueron funcionales, pero no fueron fundamentales. ¿Sí? Yo creo que las gentes que se lanzan a las calles a protestar lo hacen más inspirados como en un descontento generalizado que porque en las redes inviten a salir. Entonces creo que con respecto de la primavera árabe se sobreestimaron las redes sociales. Si bien eran regímenes bastante controlados en cuanto a la protesta, no fueron las redes sociales las que lograron romper como el muro de contención del Estado, sino la gente en las calles. Entonces creo que este tema de redes está supremamente sobrevalorado y lo peor es que hay muchísima gente que de verdad cree que está cambiando el mundo desde las redes sociales y eso es como firmar en change.org. Simbólicamente tiene un peso importante, pero realmente a mí me quedan serias dudas. No quiero satanizar las redes, no quiero actuar ahorita como, uy, se salió de las redes y ahora es un alcohólico de redimido que odia el trago, sino que me parece que se le puede dar un uso más responsable y este tiempo que he estado por fuera de redes, de verdad que el impacto ha sido muy positivo para mi bienestar, ¿sí? Para mi comodidad, para mi tranquilidad, para mi paz espiritual sobre todo. A mí las redes me cambiaban el humor y yo ahorita digo que tonto era, o sea, qué tonto era terminar afectando mi humor o mi genio por el comentario de un absoluto desconocido que ni conozco ni me importa y que eso generaba en mí unas reacciones infantiles. Entonces, sí, no quiero presumir, quizás lo estoy haciendo, pero sí creo que el tema de redes hay que replantearlo a nivel personal. Con respecto a los afectos que se generan en redes, les quiero contar que de los 33.000 seguidores que yo tenía en Twitter me han escrito 3 personas. No sé cómo será esto en porcentajes, pero debe ser un 0.00001%. Y con esto quiero significar que los afectos en las redes sociales son efímeros, son falsos. Los que se mantienen y los que logran superar, digamos, como la etapa de la virtualidad son muy pocos. Me han escrito 3 personas
Tres personas que entre otras cosas me seguían ya más como en mis columnas de opinión y en los textos más complejos que escribo. Y de verdad que estas tres personas me han llegado al corazón. Porque me doy cuenta que es como la vida misma. O sea, uno conoce muchísima gente, pero en quienes genera afectos genuinos, preocupación e interés son muy pocas personas. Caben acá. Sí, y de pronto acá. Pero no más. Y esas tres personas con las que he mantenido un contacto, digamos, epistolar a través de correos electrónicos, siento que de verdad me aprecian. Y no esos 33.000 seguidores, muchos de ellos como muy, qué pena la palabra que voy a usar, es horrible, pero un poco aduladores, que uno se va y se pierde y chao, y vendrá otro ser para ensalzar. Entonces creo que esa es otra enseñanza que me dejan las redes sociales. Los afectos en las redes sociales son efímeros, difícilmente trascienden el campo de la virtualidad. Todos esos abrazos virtuales, besos, yo te quiero, yo te estimo, son falsos, son realmente falsos. Y trascender de la virtualidad a la realidad es un esfuerzo realmente sincero. Y por eso valoro tanto estas tres personas que me han escrito a mi correo electrónico, porque de verdad lo hacen con interés, lo hacen con preocupación, lo hacen con un afecto genuino. Y yo de verdad le agradezco a estas tres personas y espero corresponderles de la misma manera porque creo que la amistad es así, es en doble vía, es en doble sentido. ¿Qué más les cuento? Bueno, no, este experimento me ha funcionado. Estoy contento sin redes sociales. Mi tiempo me rinde mucho más. He logrado hacer muchas más cosas. Y estoy trabajando. Y estoy trabajando en dos proyectos. Uno, mi libro, pues por el cual me retiré. Que ya tiene, digamos, la estructura montada. Ya sé qué voy a hacer. Ya hay un proyecto de libro. Y lo segundo es, estoy trabajando en un proyecto con la Universidad Nacional. Y ese es el segundo tema del que les quiero hablar. Porque es un tema bonito, es un tema que creo que además es necesario y sobre el que hay que generar una reflexión profunda. Y es sobre la función de las cárceles para contribuir a la paz, al bienestar y a la seguridad social. Porque el populismo punitivo en Colombia ha instalado a la cárcel como el mecanismo por excelencia para castigar el delito. Es decir, en Colombia percibimos automáticamente que si un delincuente no es ingresado a una cárcel, hay impunidad. Sí, no hay formas alternas de ver la pena en Colombia que no sea la cárcel. Y esto obviamente está generando un desgaste en el aparato judicial, en el mismo sistema penitenciario, que es absolutamente nocivo y contraproducente para la sociedad en su conjunto. Porque es que las cárceles no están cumpliendo el fin social con el cual fueron concebidas. La cárcel no es un invento contemporáneo, la cárcel es un invento, digamos, medieval, por decirlo de alguna manera. Confinar, encerrar al enemigo era una forma de neutralizarlo. Y aparte de todo, pues de sacarle información. Es decir, la cárcel y la tortura estuvieron muy ligadas durante mucho tiempo. El enemigo se encerraba con la intención de sacarle información que fuera útil para el combate, para la guerra. Y en este orden de ideas, pues la cárcel nace como un sistema de confinamiento y de castigo y de tortura. Hace muchísimos siglos. Digamos que la parte histórica la estoy estudiando hasta ahora, pero no he avanzado mucho, pero pues ya tengo esas nociones. Y la cárcel en Colombia tiene, digamos, dos propósitos fundamentales. Uno, aislar al delincuente, lo cual proporcionaría más seguridad, perdón, rezagos de la gripa que todavía no se me quita. Aislar al delincuente de tal manera que eso genere mayor seguridad en la sociedad. Aislar a los delincuentes, apartarlos del resto de la sociedad genera una sensación de seguridad. Y pues no es descabellado pensarlo así, pues claramente es mejor que Garavito, este violador y asesino de niños, esté encerrado a que esté suelto. Sobre eso no hay la menor discusión, perdón. Y la otra función de la cárcel es resocializar al delincuente. Es decir, que el delincuente en la cárcel encuentre caminos, cauces de reincorporación y de resocialización que le permitan volverse a incorporar a la sociedad en algún momento sin seguir cometiendo delitos. Pues déjenme decirle que en estos dos propósitos la cárcel está fallando terriblemente.
Primero, no está brindando seguridad, ¿sí? El tema de las cárceles no está brindando seguridad, porque se aíslan los delincuentes, pero no se aísla el delito. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí estamos metiendo muchos delincuentes a la cárcel. Bueno, después hablo de los que no son delincuentes, de los inocentes que se están yendo a la cárcel, que es un problema adicional, que está pasando muchísimo, que está pasando muchísimo. Pero vuelvo a este punto. Pero los delitos se siguen cometiendo en igual o peor proporción. Es decir, por cada garabito que se mete a la cárcel salen 5 garabitos más, que violan y asesinan niños. Ejemplo, Rafael Uribe Noguera. El caso de Garavito son más de 300 niños, según las últimas cifras reveladas con respecto de todas las pesquisas que se han hecho en su investigación. Y el de Rafael Uribe Noguera es uno solo, pero son 300 violadores y asesinos. O sea que el efecto para la sociedad es el mismo. Son 300 niños que están siendo violados y asesinados por personas que son indeseables definitivamente para la sociedad. Entonces, perdón, este hecho de aislar al delincuente, pero no combatir las causas estructurales del delito, lo que está generando es que se sigan cometiendo una cantidad mayúscula de delitos, exagerada de delitos, que no se van a controlar metiendo delincuentes a la cárcel. Hay que atacar las razones estructurales del delito y eso es algo que la política criminal no está haciendo. La política criminal está concentrando en cómo castigar al delincuente, cómo crear más cárceles para meter más delincuentes y cómo eso va a dar la sensación de seguridad a la ciudadanía. Se está fallando terriblemente, de punta a punta, percibiendo la cárcel en ese sentido. ¿Por qué? Porque por más delincuentes que se aíslen de la sociedad, van a surgir nuevos delincuentes porque las causas estructurales del delito no se atacan y es imposible mantener esa proporción. Entonces, ¿qué pasa con las cárceles? Colapsaron. Hay sobrepoblación y hay hacinamiento en unos niveles alarmantes y desde hace muchísimo tiempo. Es decir, la Corte Constitucional ya ha proferido varias sentencias, no una, varias sentencias en donde declara el estado de cosas inconstitucional en las cárceles. Es decir, que en las cárceles se está violando sistemáticamente lo que presupone la Constitución para los ciudadanos. En otras palabras, se están violando los derechos fundamentales de los reos en las cárceles por problemas de sobrepoblación, hacinamiento y la violencia y el conflicto que se genera alrededor de estas dinámicas. Entonces, aquí viene el segundo punto. La cárcel no está cumpliendo su labor resocializadora. Por 2 razones. Una, porque las condiciones infrahumanas en las que se está viendo en las cárceles no contribuye a resocializar, sino a volver más vulnerable a la población carcelaria, más víctima de la sociedad, porque de hecho cada delincuente que existe en la sociedad, de alguna forma, y esto es muy controversial, de alguna forma está reflejando que en algún momento de su vida fue víctima de algún tipo de algún tipo de agresión, de algún tipo de situación, de algún tipo de condición. Sí, muchos me dirán, no, pero pues que Rafael Uribe Noguera era un privilegiado de la sociedad. Sí, realmente sí era un privilegiado de la sociedad, no tenía por qué haber hecho lo que hizo, no lo estoy justificando de ninguna manera, pero esos preceptos triunfalistas sobre el éxito que se generan en Colombia, esa competencia malsana que se está generando dentro del capitalismo salvaje, en el que si una persona no es exitosa es inmediatamente relegada a un círculo social, y eso genera unos efectos que no estamos sabiendo medir y que terminan en drogadicción, en múltiples adicciones que llevan a las personas a convertirse en personas malas. Y luego hablo de eso porque no quiero quedarme en esta controversia que es bastante particular y sobre la que voy a escribir en mi columna del domingo, que voy a escribir sobre Breaking Bad, para que les hago el spoiler. Voy a escribir sobre esta serie que me la terminé de ver 2 veces y me ha generado tantos sentimientos que tengo que escribir. Breaking Bad. Bueno, sigo. Entonces, la cárcel no está cumpliendo con el fin resocializador, porque se están violando sistemáticamente los derechos humanos y porque, desde el punto de vista científico, de acuerdo con la nueva doctrina, en los sitios cerrados, que son como una especie de laboratorios, es imposible resocializar a alguien, porque la resocialización se tiene que hacer en sociedad. Esta doctrina la estuve conversando con el vicefiscal general de la Nación encargado, Jaime Camacho Flores, a quien le hice una entrevista para la columna del domingo pasado,
y él dice que dentro de la doctrina contemporánea la ideología de la resocialización está mandada a recoger. Está claro que las cárceles no resocializan. Para los doctrinarios contemporáneos esa es una verdad, ¿sí? Las cárceles no resocializan porque no cumplen con las condiciones de resocialización por ser espacios cerrados en donde la persona no genera vínculos sociales, sino vínculos con personas que están en sus mismas circunstancias, y entonces lo de la resocialización a este nivel resulta una quimera. Entonces la cárcel no está cumpliendo ninguno de los dos propósitos fundamentales para los cuales fue concebida. Uno, no está brindando mayor seguridad a la sociedad. Por el contrario, las cárceles se están convirtiendo en escuela del crimen, ¿sí? Se están convirtiendo en una escuela del crimen porque pues obviamente confluye gente inocente con gente que sí es realmente culpable y que pertenece a estructuras criminales, y unos terminan aprendiendo de los otros. Algunos no, algunos pasan por la cárcel y siguen siendo esencialmente buenos. Conozco varios casos de personas que han pasado por la cárcel y nunca perdieron su bondad. Y eso pues es realmente meritorio. Pero en la cárcel sí existe esta proclividad a convertirse en delincuente dentro de un ambiente de delincuentes. Es así de sencillo. Y segundo, dentro de la cárcel hay redes criminales que tienen operaciones en el exterior, que tienen tentáculos en el exterior. Entonces las cárceles no solo no están brindando seguridad, sino que se están convirtiendo en centros estratégicos de delincuencia, de crimen organizado. Dentro de las cárceles se organizan bandas criminales que tienen tentáculos en el exterior, operan, digamos, intelectualmente desde adentro y afuera cometen sus fechorías. Entonces las cárceles en realidad están siendo contraproducentes frente a los retos que requiere una sociedad para generar bienestar. Porque es que el colombiano se está quedando únicamente en la sensación del castigo y que la impunidad es atroz si no se castiga al delincuente. Entonces estamos concibiendo el castigo en una suerte de venganza. Esto también lo hablaba con el señor vicefiscal encargado y me decía que efectivamente la cárcel opera como una suerte de venganza. Es decir, la sociedad está ávida de que se castigue al delincuente y encerrarlo es una forma de venganza. Obviamente cambiar esta perspectiva es muy difícil porque el colombiano en general, y me incluyo, es vengativo, es rencoroso, quiere ver sufrir a quien hizo sufrir. Es decir, uno no se imagina que sea justo que Rafael Uribe Noguera esté durmiendo en una cama king size, para poner un ejemplo, después de lo que le hizo a Juliana Zambonín. O sea, no, eso no es justo. ¿Qué piensa uno? El tipo tiene que vivir mal, o sea, no basta con que esté encerrado. Tiene que sufrir porque se lo merece. Y mi pregunta, digamos, un poco más reflexiva es, ¿esto le aporta algo a la sociedad? Es decir, el malestar de este sujeto que se pudra en una cárcel, que sufra, ¿le aporta algo a la sociedad? Y me remito a otro caso, que no es en Colombia, es en Noruega, y es el de Andreas Breivik, que es este sujeto que asesinó casi a 75 personas en Noruega, muchas de ellas niños, jovencitos entre los 10 y los 15 años. Es un supremacista blanco que puso una bomba en unos edificios gubernamentales en Oslo para distraer la atención de las autoridades. Luego se fue a una isla en donde había un campamento de jóvenes políticos de un partido político y masacró como a 60 de estos niños. Una cosa atroz, una cosa, digamos, desde el punto de vista ético y moral vulgar, dolorosa, o sea, una cosa execrable. No sé si se dice decir la palabra, pero bueno, ustedes me entienden. Lo que quiero decir con esto es que Andreas Breivik primero lo condenaron a 21 años de prisión. Esa pena en Colombia para este tipo de delitos sería percibida como impunidad total, como está pasando ahora con la Ley de Justicia y Paz, que establece un tope de 20 años para las personas que no colaboren con la justicia, que estén desmovilizándose de los grupos armados y que hayan cometido delitos y se les comprueben y no los confiesen. Entonces hay un tope de 20 años. Andreas Breivik fue condenado a 21 años de prisión que pueden ser prorrogables, dependiendo de... este es el mínimo, ¿sí? Porque allá funciona distinta el sistema penitenciario. Mínimo 21 años, y si el sujeto no colabora, no se comporta, tiene actitudes, digamos, que no corresponden con su situación, pues se le prolongan la pena. Allá funciona al revés, no le recortan, sino que les prolongan la pena. Entonces, el mínimo son 21 años. No sé cuánto habrá pasado de eso, pero yo creo que este sujeto ya va por más de la mitad de su pena. Yo no recuerdo exactamente cuándo fueron estos hechos. Fueron entre el 2000 y el 2010, pero no recuerdo la fecha exacta. Eh, es decir, y Andreas Breivik, las condiciones de reclusión son
maravillosas porque es que las cárceles en Noruega son maravillosas, ¿sí? Son cárceles que parecen casi que clubes sociales, tienen salones de juegos, las habitaciones son confortables, son privadas, tienen bañito privado. Es decir, Andreas Breivik no está sufriendo, se está resocializando. ¿Sí? Está atendido por psicólogos, está atendido por los guardias penitenciarios, está atendido por, por médicos, por odontólogos, que le están diciendo, oiga, lo que usted hizo estuvo mal. Si usted quiere volverse a incorporar a la sociedad, tiene que saber que lo que hizo estuvo mal y que su ideología y lo que hace a partir de su ideología de supremacía blanca y matar gente no está bien. Y ellos tienen la esperanza de que cuando él comprenda el mensaje pueda salir de la cárcel. Esta es otra razón para que no salga, que siga siendo o que siga representando un peligro para la sociedad. Si los psicólogos allá dicen, no, esta persona sale y es posible que vuelva a matar a alguien, pues no lo dejan salir. Hasta que no dé señales de que pueda suceder eso, entonces lo dejan salir. Fíjense, fíjense la diferencia del sistema penitenciario noruego y el sistema penitenciario colombiano a partir de dos casos aberrantes. Por un caso, el de Rafael Uribe Noguera, que es un criminal, asesino, pederasta, todo lo que quieran. Y por otro lado, un asesino supremacista blanco, loco, que mata a 75 personas o un poco más, un poco menos, no recuerdo, por razones de odio racial. Pero, ¿quién tiene más posibilidades de resocializarse? ¿El que va a estar 58 años en la prisión? Que seguramente no sale vivo de la prisión, porque pues cuando pase ese tiempo ya va a tener más de 80. O esta persona que mata a 70 y tantas personas, tiene 21 años de prisión, va a salir relativamente joven, no va a salir de más de 60 años de la cárcel, porque Breivik era un tipo joven, y se puede reincorporar otra vez a la sociedad. Y les cambio la pregunta, ¿qué sociedad funciona mejor? ¿Qué sociedad funciona mejor? En Holanda, por ejemplo, las cárceles las están alquilando para otras cosas, para centros de rehabilitación de drogadictos, para escuelas, para colegios, porque las cárceles están quedando vacías. ¿Qué quiero decir con todo esto? Porque ya me extendí demasiado y lo dejo como reflexión. Si las cárceles no están cumpliendo con el propósito resocializador y con el propósito de darle mayor seguridad a la sociedad, ¿no es hora de que empecemos a pensar de una manera distinta a las cárceles? ¿No es hora de que empecemos a pensar de una manera distinta el sistema penal en su conjunto? ¿No es hora de que empecemos a reevaluar el tema del castigo para concebir una sociedad que sea más pacífica, más segura, más tranquila, en donde se pueda convivir de una manera sana y en donde finalmente esto redunde en el bienestar social y en el bien común? Es decir, ¿no es hora de cambiar ese chip de la venganza por un chip que sea un poco más productivo y más eficiente y más efectivo en función de una sociedad mejor, más constructiva? Estamos llenos de vengadores y de justicieros. No es hora de que tengamos personas que piensen mejor en el bienestar común, que nos saquemos esa noción de que al delincuente hay que castigarlo con el ánimo de la venganza y pensar en realidad cómo recuperamos a la gente para la sociedad. Una sociedad que tiene tanta gente echada a perder por las mismas condiciones sociales. ¿Se han dado cuenta en qué país vivimos? ¿Se han dado cuenta las desigualdades tan profundas y el resentimiento que esto genera? ¿Y cómo ese resentimiento de alguna forma se trasluce en delitos? Piénsenlo. Yo voy a seguir hablando de este tema. Seguramente el próximo video, el próximo miércoles, me voy a dedicar únicamente a este tema de cárceles, y no tanto de cárceles, sino de cómo se sanciona el delito en Colombia, cómo se pagan las penas en Colombia. Me voy a dedicar únicamente lo que me demore en ese video a eso, porque esta semana estoy trabajando en eso. El tema me tiene realmente apasionado. Haber investigado otros sistemas carcelarios como el de Holanda, el de Noruega, me tiene realmente emocionado. Creo que hay esperanza. Y quiero que ustedes empiecen a reflexionar sobre este tema. Me parece importante que pensemos las cárceles de otra manera. Y entonces me disculpan lo extenso de este video. 25 minutos, creo que ahora sí la saqué del estadio. Y mi inquietud es, por favor, piensen en si la cárcel está cumpliendo con la labor resocializadora o no. Y segundo, lo que les dije de redes sociales. Piensen si las redes sociales realmente contribuyen a cambios sociales o ustedes están haciendo un pajazo mental muy grande. Un abrazo fuerte, me alegra saludarles. Perdón otra vez por lo largo del video. Esto no es obligatorio, si se cansan lo dejan de ver. Abrazos, besos y bueno, feliz día para todos. Chao, chao.